Damas y caballeros, tenemos ya los 4 estrellas confirmados de Scofire, Navia, las armas y de hecho, si os quedáis hasta el final, ya se sabe incluso los 4 estrellas de la segunda mitad de Raiden y Kimmich. Así que yo creo que este vídeo no solo va a traer lo que buscáis, que es el análisis de los 4 estrellas y cuánto llegan a merecer la pena, ya se conocen y entre ellos IFA estaba confirmado en la primera mitad. Y de Layla, hace unos días en stream dejé caer que sospechaba que Layla muy posiblemente viniese por el tiempo que lleva sin venir. Quedaos hasta el final y vamos a ver todos los 4 estrellas que llegan, el análisis de cada uno de ellos si merece la pena, aunque recordar que no es lo más recomendable tirar por los 4 estrellas, luego allá vosotros. Y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Llega una muy buena temporada para Genshin y recordar que no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Y solo por hacer eso de suscribirse con campanita, la campanita es importante, like y comentario para el algoritmo, entráis una vez al día en el sorteo de bendición lunar, solo por hacer eso que es gratis. Mucha suerte. Bienvenidos invitados a los directos, que también sorteamos una vez al día una bendi y a veces más. Y que aproveche si estáis comiendo. Vamos con los 4 estrellas del banner de Navia, de Scofire y los 4 estrellas de Kimmich y de Raiden, que ya están filtrados también. Pues muy bien, Navia y Scofire, hay un vídeo anterior donde explico y desarrollo muchísimo todo lo que pueden aportar Navia y Scofire a vuestras cuentas. El resumen, para iniciar el vídeo igual sabiendo la opinión de Navia y Scofire, es que Navia es un muy buen carry geo, es el mejor carry geo y a día de hoy entra en los 10 mejores equipos del juego, y solo tiene un gran pero, y es que ya han power creepeado lo power creepeable posible. El power creepeador que buen power creepeador será. Ya tienen un buen trabalenguas. Pues básicamente Navia es un personaje que no tiene pinta de recibir mejores soportes y con el tiempo es muy fuerte, pero van a sacar nuevos carries que van a ir opacando o desplazando el aporte de Navia. Aún así es el mejor carry geo y a día de hoy es muy fuerte. Luego, Scofire, soporte dedicado crío. Va a dar un nuevo techo al Permafrost, principalmente es para Yaka, Wrestling, Nubilet y la futura Skirk si sois main Skirk desde la beta, desde que la visteis por primera vez o se habló de ella. Y aparte de eso, es muy posible que tenga algunas compos meme o divertidas fuera de el jugar full Permafrost, porque tiene, digamos, igualmente una pequeña bajada de resistencias del 15% si metes algún elemento que ya no sea hidro o crío. No tiene más, y Scofire en este canal la sacaremos C1 y arma, ya sabéis, y estaré testeando todo en stream, link aquí abajo en la descripción, que a la altura de estar viendo este vídeo, al día siguiente ya sale el banner y por supuesto tendréis tiradas y todo lo que os gusta. Los 4 estrellas. IFA. El confirmado, el que todos conocíais. ¿Qué hace IFA? Literalmente, para que lo entendáis, IFA es un buen Mizuki. Es una Mizuki, aquel personaje de permanente que al final fue lo peor de lo peor de lo peor de lo peor y mejor olvidable que ni siquiera se hable de ella, y cuando salga alguna vez en el banner yo creo que a la gente le va a doler más que salga Mizuki a que salga Kiki, sinceramente. IFA, siendo un 4 estrellas, es lo que debía haber sido Mizuki. Es una Nemo catalizador que se va a quedar en el campo y que va a curar a todo el equipo a la par que hace torbellinos. Da un bufo a los torbellinos, al igual que Mizuki, al igual que lo de curar y al igual que lo de estar en el campo. Y otro bufo a los electrocargados, que literalmente Mizuki se diseñó y todos los equipos que probamos los creadores de contenido fue en electrocargados, porque es la reacción que más se beneficia de los torbellinos cuando tienes un carry a Nemo que hace torbellinos en campo. Literalmente hace lo mismo, solo que en vez de curar al personaje en campo y hasta un 70% de la vida, cura a todo el equipo y en proporción a la maestría, con lo cual se puede jugar con Furina y es el healer del equipo. No hay que explicar más, IFA literalmente es un Mizuki bien hecho. Y por último, tiene una ulti que hace cero, es un golpe que junta muy parecido a la ulti de Lanjan, que hace ¡pa! Y junta a los enemigos, pero con C4, quien vaya a calentarse, por ejemplo yo que voy por la C1 de Scofire, capaz me salen dupes de IFA y muy posiblemente pues lo subiré y usaré Will y todo lo demás. Básicamente, con la C4 tu ulti dura 4 segundos, lo que tiene un torbellino en campo juntando decentemente durante 4 segundos sin levantar a los enemigos. En algunos vídeos he dicho que esto puede hacer algo muy parecido a Venti, y además, por último, al poder ser de Natlan, pero también a Nemo, puede llevar sombra verde y pergamino, y como es catalizador puede llevar el cazador de dragones o el sacrificio si va a jugarse en campo, para tener doble elemental y para tener más maestría. Es versátil y este sí se puede jugar fuera del campo para activar el set de pergamino
o en el campo para reactivar el set de sombra verde. Suele ser mejor el pergamino a día de hoy porque dura más segundos el bufo fuera del campo, con lo cual es un anemo que además es versátil y además siendo anemo puede juntar y activar el set de pergamino. Esto fuera del campo, aparte de dar un cazador de dragones al personaje en campo, ya es más de lo que hace Venti como soporte fuera del campo. Sí, puede dar cazador de dragones, puede activar el set de pergamino durante 20 segundos y deja un torbellino en campo 4 segundos, hace 4 que junta. Esto ya es más de lo que hace Venti. Y luego dentro del campo es más de lo que hace Mizuki. IFA va a estar roto en mi opinión, que se hablen otros vídeos de todo esto. Creo que roto no, pero creo que como 4 estrellas es muy interesante y desde luego es mejor que 2 5 estrellas que son Venti y Mizuki. Luego, Layla. Layla es un personaje 4 estrellas que, para que entendáis, es un escudo como Song Li. Aplica muchos tics de crío para reaplicar ese mismo crío para equipos de permafrost, o he visto a gente jugarlo con Scaramouche como escudo, y además esos tics de crío hacen que si hay un torbellino crío, Scaramouche gana probabilidad con su pasiva de los colorcitos arriba. Pero la realidad es que Layla, para reaplicar crío a día de hoy, ya tenemos la propia Scofire, que además es healer y es de hecho a día de hoy el mejor sub DPS, reaplicador para permafrost, ojo para permafrost, porque tiene un ICD para no aplicar suficiente crío para no derretir, y aparte es el soporte dedicado por excelencia a crío por encima de Shenhe, con cooldowns de Arconte, con rotación de 15, con overhealing para combinarse con Furina. Es decir, que todos los soportes a día de hoy crío se han visto sobrepasados por Scofire, pero Layla lo bueno que tiene es que es una rotación de 12, también con cooldowns de Arconte muy extraños, puede llevar Favonius, es uno de los escudos más fuertes del juego y encima siendo 4 estrellas, y tiene una reaplicación suave de crío, aparte de dar un bono a C4 a los ataques normales, que estaquea muy raro y muy mal, funciona peor de lo que pensamos. No la recomiendo a día de hoy, simplemente es otro personaje más de relleno de los 4 estrellas que para cuentas nuevas puede ayudar. Y Ororón. Ororón es el otro 4 estrellas, rerun de 4 estrellas bastante temprano. Todos estáis esperando el rerun de Yansan, perdón, seguramente, o de Lanjan también, a ver cuándo vuelve, que fue un 4 estrellas muy interesante y que personalmente Lanjan sí que la recomiendo bastante, es muy poderosa. IFA puede hacer algo parecido a Lanjan seguramente, pero no da escudo IFA. Y la cuestión de Ororón es que él al final es una especie de soporte de electrocargados, dando ciertos buffos, principalmente de ataque al personaje en campo, si es electro o hidro, y tiene un daño decente, no tan alto como otros personajes, y a la par puede activar el set de pergamino, que esto es muy interesante, activar el set de pergamino, porque es un buffo muy fuerte siempre a los equipos. ¿Qué significa esto? Que para los equipos de electrocargados con IFA posiblemente se, digamos, cree una nueva subvariante, al igual que se empezó a crear o jugar mucho las sobrecargas de Chevreuse, y además luego por el tema de la sobrecarga los abismos nos empujaron muchísimo a jugar sobrecarga con Chevreuse, y al final Chevreuse terminó siendo, digamos, el componente principal de un equipo muy fuerte de sobrecarga con Varesa, y se usan mucho los equipos de sobrecarga gracias a Chevreuse. Pues creo que están haciendo un poco el empujoncito, y no sé si esto va a cuajar o no al final, depende, y yo creo que no va a cuajar a diferencia de Chevreuse, pero esto ya es opinión personal, me puedo equivocar, a hacer un nuevo especie de electrocargados, free to play, 4 estrellas, donde se puede jugar IFA, Ororón y algunos otros personajes más para hacer buenas sinergias, principalmente una Furina que combina muy bien con IFA, y creo que IFA se considera daño ataque normal lo que va golpeando, con lo cual puede activar a Shinkyu y a Yelan. El punto aquí es que Ororón sí es cierto que ha venido a aportar bastante, pero Ororón como 4 estrellas no ha terminado de encajar ni de cuadrar tanto como otros personajes 4 estrellas electro. Número 1, porque llegó con Chasca y no mucha gente tiró a por Chasca. Entonces no mucha gente tiene Ororón, aparte del Ororón gratis que dieron posteriormente y que a nivel datos, aunque lo diesen gratis, no mucha gente lo está jugando. Y número 2, por esa competencia con Fischl. A día de hoy, la única limitación que tiene Fischl es que golpea contra un enemigo, pero el daño de electrocargado se divide muy bien y se puede reaplicar a los enemigos con torbellinos, y aparte también el electro salta entre todos los enemigos que tengan aplicado hidro, con lo cual es muy fácil aplicar mucho hidro y una Fischl, y aunque haya varios enemigos, a poco de tener un Kazuha que los junte o los mueva, ese electro del cuervo de Fischl se va a reaplicar contra todos los enemigos. Y aparte, solo la diferencia que hay entre ese Unitariet de Fischl y el Multitariet de Ororón es que Fischl tiene más daño que Ororón contra un enemigo y contra varios enemigos según el posicionamiento, porque el área de Ororón es limitada. Ororón puede llegar a ganar a partir de 3 enemigos. Entonces,
En las comparaciones sale, digamos, no perdiendo, pero Fischl es un personaje que la mayoría de gente tiene bien equipada, con muchas constelaciones, que le han dado gratis un montón de veces y que encima tiene una skin, con lo cual digamos que Ororón tiene esa competencia de Fischl y los jugadores principalmente prefieren seguir usando a Fischl que a Ororón, que prácticamente, y en resumen, hace algo muy similar a Fischl, solo que contra varios enemigos en vez de uno. Por eso es que Ororón no se juega tanto. Pero quien lo quiera sacar o lo quiera minear, que lo lleve al cielo. Y luego ya, como guinda del pastel de este vídeo, como os dije, ya se saben también los 4 estrellas de Raiden y de Kinnich. Quizás os hace ilusión cuando se acerque el banner y se saque de forma oficial, aunque no sé si esto también ya se publica de forma oficial en el juego, os hago un vídeo solo de los 4 estrellas. Pero básicamente, de Kinnich y Raiden, los 4 estrellas son los siguientes. Uno de ellos ya lo conocéis, y dejadme en los comentarios antes de verlo si ya habéis deducido cuál es el 4 estrellas que sí o sí va a venir en el banner de Raiden y Kinnich. Y es... escríbelo en los comentarios antes de que yo lo diga. Sarita. Sara siempre viene con Raiden y es el soporte dedicado a Electro. Es cierto que se han hecho muchos testeos y Yansan C6 equipara e incluso en alguna combinación con Xilonen C2 puede sorprendernos muchísimo, y un Raiden Hypercarry de Raiden, Yansan, Xilonen, Bennett puede sorprendentemente mejorar o igualar el aporte de Sara, Yansan siendo un personaje que es de Natlan y que no es dedicado solo para Electros, pero luego el bufo de Yansan decae muchísimo porque Raiden no se mueve prácticamente, y sabéis que Yansan mantiene el bufo si el personaje en campo se mueve, que esto es rarísimo, pero es así y ha sido efectivamente para limitarnos el usar a Yansan fuera de los equipos y personajes de Natlan, que Kinnich se mueve, Varesa se mueve, Mabuika se mueve un montón y luego se puede jugar con Clorinde, que se mueve un montón, y algunas cosas más. Pero es una sorpresa, comentaros la curiosidad, pero principalmente el soporte dedicado de Raiden es Sara. Para quien aún no la tenga C6 o quiera ir por Raiden C2, pues ya sabéis. Y luego, Toma, que os diría en la descripción que es muy parecido a Layla con el tema del escudo, pero tiene cooldowns de 20, no aplica Pyro solo para explotar los Crepitar, que los equipos de Crepitar son peores que los de Hyperbloom, que tiene peor uptime que Cookie y que el escudo lo tira con su ulti que requiere 80 de energía y genera mal, y no con su elemental como Cookie, que no requiere de tirar la ulti, que eso es mucho menos cómodo, y que encima el escudo es sumamente débil, y que encima si vas a maestría para el Crepitar, el escudo es más débil todavía. De hecho es prácticamente que no hay escudo. Con lo cual Zoma a día de hoy yo lo considero un personaje más de los que se va al punto de no tan útiles y que no recomiendo, pero luego tiene un diseño bonito y a la gente le gusta mucho. Y el último personaje es Lynette. Lynette es un personaje cuando llegó en Fontaine como 4 estrellas sí era útil y bufa el ataque, cosa rara en un 4 estrellas, pero están sacando nuevos 4 estrellas que pueden activar muchas combinaciones de set y bufos al equipo, principalmente Lanjan e Ifa, y además de eso existe Sakarosa desde el día 1, que es otro 4 estrellas que es espectacularmente poderosísima. Pero claro, Sakarosa como mínimo sí se ha visto sobrepasado un poquito por Lanjan e Ifa, porque aportan algo similar y bufan la maestría del equipo, un poco menos que Sakarosa, pero justo casualmente Lanjan e Ifa bufan la maestría del equipo y está hecho para eso, para que ambos desplacen un poquito a Sakarosa. Entonces Lynette como 4 estrellas, que es cierto que genera mucha energía, que también aplica sombra verde y que deja un taunt defensivo para que los enemigos golpeen al taunt con la ulti en el campo, se ha visto desplazada por la utilidad de Lanjan, de Ifa muy posiblemente, y que todavía compite con Sakarosa desde el día 1, sin contar los 5 estrellas a Nemo fuera del campo como Kazuha. Entonces, Lynette, otro personaje que está un poquito desplazado, pero que diseño muy bonito y que a la gente le gusta mucho. No tiene best in slot, al igual que Zoma, no lo recomendaría en general, pero ya sabéis, los 4 estrellas de toda la versión. No recomiendo tirar por 4 estrellas, pero luego el resto a vuestra suerte. Y seguramente quien quiera sacar constelaciones de Kinnich, constelaciones de Raiden, constelaciones de Escofire, se tope con algún C6 de los 4 estrellas que le pueda mejorar algún equipo, como Sara C6 con Raiden C2 para el Hypercarry, o constelaciones de Ifa para jugarlo como curiosidad en algún equipo. Poquito más. Estaremos probando también a Ifa, si no lo he dicho ya, a Escofire desde luego, C1 y Arma con Ayaka, y en el futuro con Skirk, para que vengáis a revisar y a aprender de todo ello. Bienvenidos a los streams, link aquí abajo en la descripción. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini y chaito.